Gabón, buenas noches. Señoras, señores, les invitamos a participar con nosotros en este espacio de entrevistas informativas que ahora comienza. Un tiempo que hoy lo vamos a dedicar a hablar de la justicia, porque nuestro protagonista de hoy es el juez decano de Baracaldo, Juan Carlos Mediavilla. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallados, muchas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros, es un placer tenerle y además recordar cómo Juan Carlos Mediavilla fue el primer juez en dar la voz de alarma ante los casos de desahucios y las consecuencias que estaban teniendo. Fue en Baracaldo, fue a finales del año 2012. ¿Qué ha cambiado desde entonces, juez? Bien, yo creo que, bueno, lo primero me va a permitir que retire un poquito o que nos apartemos un poquito de ese ámbito de protagonismo. Yo creo que no fui el primer juez, ya se habían hecho algunas consideraciones. Lo que ocurre es que, por desgracia, en ese ámbito y en ese momento pues tuvimos el trágico acontecimiento de una persona, doña Maya Egaña, pues que bueno, pues, se arrojó desde su casa, ¿no? Desde su balcón, y eso ocurrió en Baracaldo. Quizás si hubiera ocurrido en Las Palmas hubiera sido otro el juez que hubiera salido, quizás si hubiera ocurrido en Almería hubiera sido otro. Ocurrió en Baracaldo y además yo estaba de guardia y bueno, pues fueron varios factores que se acumularon. En cualquier caso, lo importante de todo esto, efectivamente, es que yo creo que sí que algo ha cambiado. Yo creo que lo que hemos conseguido entre todos, y en eso, desde luego, el Poder Judicial tendrá su papel, pero desde luego creo que es mínimo, y creo que aquí hay que decir que es mínimo en esto, porque el papel importante es el que ha jugado la sociedad civil en esta materia. Lo que hemos conseguido entre todos es que todo el mundo sea consciente de la situación en la que estamos viviendo en esa materia. A mí lo que más mérito reconozco y lo que más me ha gustado de toda esta evolución, dentro de lo trágico que fue el punto de partida, es que incluso las entidades financieras, que son las que en un principio tenían mayores intereses en que esto no cambiara, pues han renunciado en el área de las ejecuciones hipotecarias, están renunciando a hacer lanzamientos y a hacer desahucios de personas que no pueden pagar sus hipotecas. Realizan otras gestiones de manera a intentar solucionar el problema por otras vías, y únicamente en casos muy excepcionales y generalmente vinculados a supuestos en los que no hablamos de primeras viviendas, pues se acaba llegando al lanzamiento en definitiva y a la atribución de la propiedad del inmueble a la entidad financiera. Lo que los ciudadanos llamamos un desahucio, en definitiva. Lo que se consiguió fue una modificación de la ley hipotecaria, esa ley que llevaba más de 100 años en vigor y que con las modificaciones ha entrado en vigor precisamente el mes de mayo. ¿Suficiente para usted? ¿Suficiente para los jueces, para el Poder Judicial, los cambios que recoge? Toda evolución en la norma es positiva y evidentemente así tiene que valorarse y desde luego yo así la valoro. De todas formas, yo creo que en este área sí que, desde mi perspectiva, el gran mérito y la gran contribución es la que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con su famosa sentencia. Y además esa sentencia yo creo que es la que ha permitido y actualmente permite a los jueces, pues incluso, por decirlo de alguna manera, pasar un poquito por encima de esa modificación legislativa que se ha practicado e ir un poquito más allá de lo que esa modificación legislativa permite. Y yo creo que ese es el gran acierto de la resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia, que luego se ha plasmado un poquito en esa legislación, en esa nueva legislación. Dista de lo que marcó Europa, ¿no? Dista un poquito de lo que marcó Europa, pero bueno, son momentos de evolución. Yo creo que, como siempre, yo soy una persona positiva y me gusta quedarme con los aspectos positivos de todo. Yo creo que se ha marcado una evolución y el hecho de que la misma pues, pueda ser considerada por algunos sectores o por algunas personas como insuficiente, pues no significa que tengamos que desechar esa evolución en positivo. Que quizás se puede ir más allá. Yo creo que la grandeza de esto es que el Tribunal de Justicia ha permitido a los jueces que podamos ir más allá de lo que la letra de esa nueva modificación legal permite. Sí, porque es que conviene decir también que está la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2012 que permite que los procesos de ejecución extrajudicial se agilicen, que bastaba o basta, no lo sé, con la firma de un notario para que el juez tenga que acudir y llevar a cabo ese desahucio. Obviamente la ley de enjuiciamiento civil era por eso yo cuando se hablaba sobre la ley hipotecaria y reconociendo que la ley hipotecaria pues tenía sus inconvenientes, es una norma de 1946, de 1947 el reglamento hipotecario, hay que reconocer que el gran inconveniente yo no lo veía tanto en la ley hipotecaria, sino en los principios que marcan a la ley hipotecaria y que se habían plasmado posteriormente en esta normativa, en la ley de enjuiciamiento civil, que sí que era del año 2001, es decir, ya no es una norma tan antigua, no la podemos criticar diciendo que es preconstitucional y todo lo demás, no, es una norma recién hechita, como quien dice.
y sin embargo establecía unos corsés muy rígidos en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales derivados de escrituras públicas de hipoteca, la ejecución hipotecaria vulgarmente conocida. Y efectivamente nos dejaba muy poco margen a los jueces, y nos dejaba muy poco margen a nosotros, y les dejaba muy poco margen a los ciudadanos que se veían en un problema de esta situación, porque los motivos de oposición, las defensas que uno podía articular frente a la pretensión del banco, eran muy limitadas, y tan limitadas como además ineficaces, porque prácticamente lo único que se podía alegar cuando el banco te requería para que le pagaras era que demostraras que le habías pagado. Y justamente es obvio que no le podías haber pagado cuando él te requería para que lo pagaras. Y cuando te metía unos intereses que eran injustos a todas luces. Obviamente, y cuando se metían unos intereses que, bueno, se podían considerar como abusivos o como usurarios. Sí hay una ley de usura de 1908, esa es más antigua todavía, pero en cualquier caso esa ley de usura pues sí que permitía calificar esos intereses como usurarios, pero no solo eso, también el momento en el que se puede ejercitar esa acción. Es muy curioso, ¿no? Yo, si tengo una hipoteca con 300 cuotas, cosa muy razonable y muy normal, 300 cuotas, estamos hablando de 25 años de hipoteca, es un plazo razonable para una hipoteca sobre un inmueble, y vamos a suponer, por hacer números redondos, que estamos hablando de cuotas de 1.000 euros mensuales. Si yo he pagado 200 cuotas, he pagado 200.000 euros, y dejo de pagar las 3 siguientes, o dejo de pagar una de las siguientes, ya se me puede llevar a esa ejecución, y se me puede quitar mi casa, porque sí, es mía. Y además he pagado 200.000 euros. Sí. Se me quita mi casa, se me echa a la calle. Y además todavía me reclamo una deuda, ¿no? Y todavía mantengo la deuda, todavía mantengo la deuda. Pero es que incluso yo me planteo si es adecuado permitir que, aun cuando no mantuviera la deuda, aun cuando se hubiera admitido, que no se admitió, la dación en pago de una manera clara y de una manera contundente, aun cuando se hubiera admitido la dación en pago, si es justo y si es adecuado que yo, que he pagado 200.000 euros, por no pagar una cuota, 2 cuotas o 3 cuotas, ya me vea en la calle perdiendo esos 200.000 euros además. Yo me planteo mis dudas sobre ese tema. Pero eso va a seguir ocurriendo a pesar de estas modificaciones de las que estamos hablando. Eso va a seguir ocurriendo hasta que los jueces, y esa es la grandeza de lo que ha permitido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empecemos a analizar todos y cada uno de los contratos, de las escrituras públicas en las que se constituye esa hipoteca, y analizando todas y cada una de esas cláusulas, lleguemos a la conclusión de si todas y cada una de esas cláusulas son abusivas o no. No solo las que dice la nueva legislación en la materia, que establece claramente cuáles son abusivas, una de ellas alude a los intereses de demora como usurarios, no, pero es que hay más cláusulas como esta que yo le estoy diciendo. Yo planteo una de las cosas que dice la ley es que ahora mismo lo que tiene que haber es un incumplimiento de 3 plazos. Antes obviamente era con 1. Ahora estamos hablando, y yo le planteo este ejemplo y se lo traslado a todo el mundo, porque lo importante de esto es que todos reflexionemos, entiendo. Si yo he pagado 200 cuotas y dejo de pagar 3, ¿es justo que a mí se me eche de casa, que se resuelva mi hipoteca? Yo respondería que no, pero yo no soy juez. Bien, pero lo bueno es que usted responda que no, porque si usted responde que no y todos los demás ciudadanos, con un criterio de lógica, muchas veces la ley no es tan difícil si atendemos a criterios de lógica, si todos respondemos que no, posiblemente haya interpretaciones que vayan en esa línea, porque seguramente también habrá jueces que tengan la misma lógica que usted, quizás haya otros que no, pero habrá jueces que sí que tengan la misma que usted y que digan, no, esta cláusula por lo tanto es abusiva, por lo tanto aquí no cabe. Por terminar con este apartado, que me da pie a unas cuantas preguntas, pero bueno, en el año 2012 hubo 212 desahucios en Baracaldo. El año 2013, ¿qué tal lo llevamos? Bien, pues vamos a puntualizar. Yo sí que en esto, si quieres, os puntualizo, o si quieres les puntualizo un poquito. En el año 2012, efectivamente, tuvimos 212 desahucios, pero cuando hablamos de desahucios, por eso es importante distinguir. Cuando hablamos de desahucios, hablamos de un procedimiento especial cuyo fundamento no es la ejecución hipotecaria. Cuando hablamos de procedimientos de desahucio, de lo que estamos hablando es de procedimientos por impago de alquiler. Vale. Que acaban en un lanzamiento, obviamente, pero que no estamos hablando de la ejecución hipotecaria, de la escritura pública por impago de hipoteca. No de estos casos que consideramos injusto los efectivamente, no de estos casos, porque yo creo que el problema de los alquileres es totalmente diferente. Sí. En ocasiones puede ser igual, pero en ocasiones es totalmente diferente, y yo creo que esa distinción es buena hacerla. Y entonces en esa línea sí que vamos a partir de ese dato, y les voy a facilitar datos que, bueno, que veo que ustedes algo tienen, pero yo les voy a facilitar. Mire, en el tema de desahucios efectivamente tuvimos 212 en el año 2012. En el año 2013, a día de hoy, a día 2 de julio, estamos teniendo 98.
¿Eso qué va a suponer? Que en el tema de los alquileres, más o menos, números redondos, mutatis mutandi que se dice, vamos a andar parecidos, lo cual es muy significativo, porque hay que tener en cuenta, hay también una nueva ley en materia de alquileres, hay una nueva ley que regula este tema en un sentido hasta cierto punto bastante diferente al de la normativa en tema de ejecución hipotecaria. Sí, porque beneficia más al propietario. Efectivamente. Pero también es cierto que, como hemos dicho, la situación es diferente, porque aquí en ocasiones el arrendador y el arrendatario no están en un plano tan desigual como el banco y el deudor hipotecario. Pero bueno, vamos a no perdernos. Sí, y sin entrar en la picaresca del inquilino, sí, que también en general, da se da. En general, por supuesto. Entonces, en ese tema vamos con 98. Por lo tanto, podemos acabar más o menos igual. Habrá un ligero descenso aparentemente, pero tampoco tiene por qué ser muy significativo. Sin embargo, en las ejecuciones hipotecarias, y esto sí que es lo que enlazábamos y lo que enlaza con lo que yo he dicho al principio, de que me parece que hemos conseguido mucho, se ha conseguido mucho por parte de la sociedad. En el año 2012 tuvimos 113 en todo el año. 113 ejecuciones, procedimientos iniciados. No significa lanzamientos, significa procedimientos iniciados. En este año y a estas fechas también, a 2 de julio, llevamos 40. Bien. Si hacemos una simple extrapolación nos damos cuenta de que acabaremos el año con un 25% de reducción. Pero hay un dato también que es muy significativo. Ahora ya sí, en estos 6 meses, lanzamientos, es decir, gente echada a la calle, por decirlo de alguna manera, en el sentido vulgar, hemos tenido en Baracaldo, en todo el partido judicial de Baracaldo, 65 en total, 65. De esos 65, solo 12 provenían de ejecuciones hipotecarias, solo 12. Los otros 53 provienen de procedimientos de desahucio, de impagos de alquiler. Vale. Esto es significativo. Con esto yo lo que quiero decir es que yo creo que ahora mismo el problema, al menos en el Partido Judicial de Baracaldo, y creo que en todas partes, creo que en España también, porque las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en esa línea van, viene a decir que el problema de las ejecuciones hipotecarias está prácticamente resuelto. Siempre puede haber alguien damnificado de manera justa o injusta por un procedimiento de este tipo, pero yo creo que el problema ahora mismo, la batalla no está en este área, sin perjuicio de que no hay que descuidarse, no nos podemos dormir. Pero el gran tema ahora mismo está en el tema de los alquileres. Que eso lo vamos a dejar de lado de momento. Por cierto, el alcalde, los políticos locales han colaborado para mejorar esta situación ¿O solamente nos lo han dicho a los medios de comunicación? No, han colaborado, a mí me consta que mucho. Yo he mantenido entrevistas con concejales y he mantenido entrevistas también con grupos municipales y desde luego me consta que han intentado por todos los medios buscar soluciones en la medida en que una corporación local puede aportar soluciones. Y evidentemente yo creo, y me consta, que su inquietud, además la de todos los municipios, no solo la de Baracaldo, sino la de todos los municipios que entran dentro del área del Partido Judicial de Baracaldo, es decir, Sestao, Portugalete, Abanto y Ciérvana, Musquiz, todos esos han intentado solucionar y aportar su granito de arena. Yo creo que entre todos, y unidos a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que se han movilizado mucho, pues han conseguido que este problema, el problema en concreto de las hipotecas, pues esté prácticamente dejando de ser un problema en el sentido dramático de la expresión problema. El problema sigue existiendo, pero ya está encauzado en unos límites. El caso de Amaya que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Eso es lo más importante, en mi opinión. No podemos permitir en una sociedad avanzada y civilizada como es la nuestra, o como pretendemos que lo sea, que alguien pues, pueda acabar tomando decisiones de ese estilo simplemente por un problema puntual y económico. Cambiemos de asunto. No voy a cometer el error de preguntarle si la justicia es justa, si todos somos iguales ante la ley, pero ¿se administra la justicia de forma que funcione? Es decir, ¿la justicia funciona? Yo creo que la justicia funciona. Yo creo que la justicia funciona. Lo que ocurre es que, bueno, primero, sí es bueno decir que si la justicia es justa, porque a mí me gusta siempre cuando hablo de algún tema, o incluso con amigos o en algún foro, siempre me gusta dejar claro que los jueces y el Poder Judicial, si lo queremos decir, lo he dicho de otra manera, la justicia así entendida con el la delante, no hace justicia. La justicia, el Poder Judicial, los jueces, aplicamos las leyes. No, aplicamos las leyes. Vale. Poder Judicial, ahora hablamos del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Claro, ahí vamos. Es decir, nosotros aplicamos las leyes. Sí. El concepto de justicia, en mi opinión, estas son opiniones particulares, es un valor superior, es un valor. Lo que para usted es justo con mayúsculas y lo que es justo para mí con mayúsculas posiblemente no sea lo mismo. Y sin embargo, los dos tenemos nuestro concepto de justicia. Bueno, pues yo no hago lo que yo creo que es justo. Yo aplico la ley. Hay muchas leyes, y quizás esta es una de las
de las cuestiones que a los jueces, o al menos a mí, a veces más insatisfacción te generan, ¿no? Hay leyes que yo considero injustas que tengo que aplicar y no puedo no aplicarlas. Sí. Y entonces las aplico. ¿La consecuencia que deriva de esa aplicación supone que he hecho justicia? Pues no lo sé, en mi opinión no. Pero bueno, siempre hay un margen para la interpretación personal. Siempre hay un margen, pero ese margen hay veces que no cubre tus necesidades porque nunca puede conducir a conclusiones que quizás sean contrarias a lo que la norma prevé y a lo que la norma dice. Por mucho que a mí me pueda parecer injusto, ponerles un ejemplo y sin que esto sirva para nada, pero a lo mejor yo considero que la mujer que de repente en un arrebato asesina o mata al violador y posterior asesino de su hija, que es un hecho real. Un hecho real, por eso voy, porque sé que es un hecho real. Yo puedo considerar justo desde mi perspectiva, que esa señora no entre en la cárcel, pero si yo la tuviera delante, seguramente tendría que condenarla. Y no habría margen. Porque ha cometido el delito. Efectivamente. Y ahí le pasamos la pelota, si me permite la expresión, a los legisladores o a los que tienen la capacidad, en este caso concreto, de darle un indulto. Efectivamente. Pero volvamos un poquito a la administración, y esto es como pregunta trampa, ¿no? Todos los recortes, los problemas económicos han llegado también a la Administración de Justicia, ¿verdad? Llegan, sin duda, y llegan a la Administración de Justicia en todas sus escalas y en todos sus escalones. Evidentemente, nosotros, desde la perspectiva del Poder Judicial, incluso en Baracaldo, para que veamos que pese a estar hablando pues, de un partido judicial, que no hablamos de Madrid, ni de Barcelona, ni siquiera de Bilbao, ¿no? De los grandes partidos judiciales de España, pues como consecuencia de estas últimas reformas que han supuesto una reducción clara del nombramiento de jueces sustitutos y magistrados suplentes, pues el rendimiento de todos los juzgados de Baracaldo se va a reducir. Porque nosotros tenemos que estar una serie de días en los que no podemos hacer señalamientos ni practicar diligencias por si acaso alguno de nuestros compañeros se pone enfermo o tiene cualquier indisposición o tiene cualquier incidente y tenemos que sustituirle. Eso antes no ocurría. Antes, evidentemente, cada uno estaba en su juzgado, se marcaba su calendario, se marcaba su agenda, se ponía sus señalamientos y si alguien, por cualquier circunstancia, se ponía enfermo, se le sustituía por un juez sustituto o por un magistrado suplente en función del lugar. Ahora no, eso se ha eliminado, se ha eliminado no del todo, pero se ha reducido drásticamente y se nos ha obligado a establecer un calendario de sustituciones en el que nosotros mismos seamos los que nos sustituyamos entre nosotros, lo cual supone que obviamente yo, en el tiempo que tengo que estar disponible para sustituir a mis compañeros, no puedo señalarme cosas, porque si un día tengo que compatibilizar y acumular lo que yo me haya señalado a la sustitución de una de mis compañeras, evidentemente no voy a dar abasto. Eso va en detrimento de la Administración de Justicia, en concreto, retrasos, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Retrasos sin ninguna duda. ¿A cuánto podemos calcular un retraso de un caso normal, pues de una ciudad pequeña como Baracaldo? Nosotros, esta estadística yo la hice pues, en un momento determinado, y a nosotros en los juzgados de instrucción, en Baracaldo somos 4 juzgados de instrucción. Los juzgados de instrucción, es decir, los asuntos penales durante la fase de investigación, se van a retrasar una media de un 33% en el tiempo. Los juzgados de instancia, los procedimientos civiles, se van a retrasar aproximadamente una media de un 18%, y los asuntos penales en el enjuiciamiento ya, en el juicio, pues se van a retrasar un 50%, los plazos. ¿Eso es lo que viene incluido en la reforma del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, eso es una de esas partes, esa es una de las partes de aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se publica en diciembre del año pasado, y una de cuyas coletazos también es esta reforma del Consejo, de la composición y de la forma de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y respecto al resto de reformas que se incluyen en ese órgano, que es el órgano que está por encima o que congrega a los jueces o que manda sobre los jueces, ¿qué otros aspectos destacaría como negativos? Y luego le preguntaré a ver si hay alguno positivo. Bien, pues mire, yo creo que, bueno, que como dice el dicho, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que también tiene que parecerlo, ¿no? Yo creo que teníamos un sistema, como todos los sistemas, imperfectos,
para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en el que había pues, unos vocales judiciales, de origen judicial, otros vocales no judiciales, y en los vocales judiciales jugaban un papel razonablemente importante, no decisivo, pero bueno, sí muy importante, pues las asociaciones judiciales y los propios jueces y magistrados. No era un papel decisivo, vuelvo a decir, pero sí era un papel importante, ¿no? Eso hacía pues, que con independencia bueno, de las diferencias que pueda haber, pues te puedas sentir más o menos identificado con el órgano de gobierno tuyo. Órgano de gobierno que no nos engañemos, no va a decidir qué sentencia pones, pero sí es cierto que va a decidir determinados nombramientos para determinados puestos de trabajo, para determinados juzgados. Y eso puede ser muy importante en función de qué personas van a ser enjuiciadas por esos órganos judiciales, ¿no? Y órgano, vuelvo a decir y continúo con el excursus, que también tiene otra parte importante, y es que es el que ejerce la potestad disciplinaria sobre los jueces, con lo cual no quiero yo que nadie se sienta en este sentido aludido, pero obviamente a lo mejor si un juez de instrucción, por ponerme un ejemplo de mi área, pues realiza unas determinadas investigaciones en un determinado sentido y profundiza mucho, pues a lo mejor alguien le puede decir pues que está cometiendo alguna infracción disciplinaria o que no sé. ¿Que tiene que parar esa investigación? Bueno, incluso se le puede abrir un expediente. Por desconsideración hacia los motivos que marca la ley orgánica, desconsideración hacia un funcionario, desconsideración hacia un superior, desconsideración hacia un abogado, retrasos o dilaciones indebidas en la administración, bueno, diversas cuestiones. O sea que si los ciudadanos pensábamos que los jueces estaban arriba, acabamos de descubrir que no, que todavía tienen arriba. En ese área sí, obviamente lo que sí está claro es que ningún juez se va a ver influido nunca por nadie que le llame para decirle, esta sentencia la tienes que poner en este sentido y esta otra no. Lo que sí que ocurre es que puede haber jueces que teniendo una gran cualificación no lleguen a determinados puestos porque nadie les nombra, y nombran a otros que a lo mejor no tienen la misma cualificación, pero sí que tienen otros contactos, por decirlo de alguna manera. Y lo que también es cierto es que podría llegar a ocurrir, no digo yo que haya ocurrido ni que vaya a ocurrir, pero podría, que en un determinado momento a un juez que está realizando una investigación, hablo del ámbito penal, pero puede ser extensivo a cualquier área, se le abra un expediente disciplinario con una sanción a lo mejor de suspensión de empleo y sueldo, o de traslado. ¿Usted se considera juez progresista? Yo no tengo calificativos y creo, y en eso sí que lo decimos todos, yo creo, pero yo creo que es así, yo creo que no hay etiquetas para los jueces. Y yo desde luego considero que soy, me va a permitir, posiblemente más progresista que el más progresista en algunas cosas y posiblemente más conservador que el más conservador en otras. Y respecto a la pregunta que le voy a formular ahora, venimos comentando lo del Poder Judicial, que es el tercero, está el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que viene a ser lo mismo, como bien decía, porque son políticos. ¿La política se ha inmiscuido en el Poder Judicial? Yo creo que, a ver, en los juzgados de a pie, en Baracaldo, en Bilbao, en Donosti, en Amurrio, no. Claramente no. Bueno, yo creo que claramente no. Hay otros órganos en los que quizás las influencias en esa línea puedan ser mayores. Yo sí quiero pensar que no hemos llegado a un extremo en el que la política se haya llegado a adueñar de la independencia del Poder Judicial, aunque sí que es cierto, como decíamos antes, y entroncando con la pregunta sobre la composición y la forma de designación de los vocales del Consejo, que hay que evitar que eso pueda ocurrir. Y entonces quizás el camino más adecuado pues no es el que se está siguiendo. De hecho, jueces en España no somos muchos, somos del orden de 4.500 y más de 1.000 hemos firmado un manifiesto, bueno, manifestando nuestra preocupación por esa modificación que puede afectar a la independencia judicial. Un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos, la inseguridad ciudadana. La percepción que tenemos es de que cada vez hay mayor inseguridad ciudadana. Los datos dicen que no, y la interpretación que hacemos es porque la gente cada vez pone menos denuncias. Puede ser, puede ser. Yo no soy, vamos a ver, yo creo que son momentos complicados y sí que es cierto, desde mi perspectiva al menos, desde la perspectiva de lo que yo veo en el ámbito del Partido Judicial de Baracaldo,
que hay determinados tipos delictivos, determinadas infracciones, sobre todo las que afectan al patrimonio, robos con fuerza, robos con violencia, que son bastante alarmantes en ese sentido, bastante duras de soportar para el que las sufre y por ende para toda la sociedad, que se ve como potencial víctima de las mismas, que sí que en estos momentos de crisis yo creo que se están incrementando. En ese sentido, pues quizás sí que esa sensación de inseguridad incrementada pues está justificada, ¿no? Pero lo que también creo es que, bueno, pues yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan una gran labor y yo creo que nunca se puede evitar el delito al 100%. Se pueden poner medidas preventivas, pero jamás evitaremos que alguien que quiera delinquir, delinca. Lo que sí que tenemos que tener, y eso sí que es importante, y yo creo que sí que estamos muy cerca de conseguirlo, o lo tenemos en un gran nivel, es un aparato, por decirlo de alguna manera, que reaccione de inmediato ante esos hechos y que de inmediato pueda capturar o coger a esas personas y ponerlas a disposición de la autoridad judicial y a partir de ahí que sea la autoridad judicial la que decide lo que hay que hacer. Y una autoridad judicial que aplicará el Código Penal correspondiente. Efectivamente. Pero quizás habría que modificar el Código Penal, sobre todo en casos de reincidentes. Hablamos de esos hurtos o robos o agresiones, o sea, que son los que crean la inseguridad. Y hablamos de otro aspecto también, el de los menores, por ejemplo. Bien, yo creo, son opiniones particulares. Obviamente hay una reforma del Código Penal que está en ciernes, al parecer, y que parece ser que vamos a tener un nuevo Código Penal, en breve. ¿Más duro? Yo creo que este Código Penal que tenemos ahora se endureció en relación con el anterior. Evidentemente la pena, y con esto la dureza o no de la pena, cumple varias funciones. Una de ellas es lo que en el ámbito del derecho penal llamamos la prevención general, ¿no? La prevención general es que los demás veamos lo que nos puede pasar si cometemos un delito y eso nos sirve para decir, ojo, no lo voy a hacer. Pero curiosamente hay estudios que dicen que esa función difícilmente se cumple con los códigos penales. Ni siquiera en países que tienen penas mucho más duras que las nuestras y que incluso tienen vigente la pena de muerte, como es Estados Unidos, ni siquiera se ha demostrado que esa existencia de la pena de muerte aminore el número de delitos graves que se producen. Por lo tanto, esa función, digamos que la pena por sí sola no la cumple. Entonces, yo creo que no se trata tanto de agravar las penas, porque hay ocasiones en las que ya son muy duras, sino bueno, pues de intentar que realmente la función que cumplen, sobre todo las penas privativas de libertad, sea real, que de verdad consigamos que las personas que ingresan en prisión, cuando salgan, sean diferentes o actúen de manera diferente, no sean diferentes como personas, porque no se trata de cambiar a la persona, pero sí sus hábitos, sí ese hábito de delinquir, si es que tienen el hábito de delinquir. Por lo demás es complicado, además, algunas cosas y hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un país, y yo creo que es una gran virtud que tenemos, que es muy garantista y que respeta muchísimo los derechos de cualquier ciudadano, también del ciudadano delincuente. Y yo creo que eso es una gran virtud y a mí me gusta. Ya, pero igual pensamos que defiende más al ciudadano delincuente que al ciudadano víctima. Puede ser una imagen, pero yo creo que no es así. Y en cualquier caso, yo creo que si es así, o si tenemos esa percepción, la solución no va por la vía de sancionar más duramente al ciudadano delincuente, sino efectivamente habrá que intentar ver por qué el ciudadano víctima no se siente reparado y ver qué medidas hay que hacerle e insistir en esa parte que es la otra parte, que muchas veces efectivamente es la gran olvidada de este tema. Pero lo que sí está claro es que eso no va unido a incrementar las penas. Nosotros, por ejemplo, en Baracaldo ahora mismo tenemos un magnífico servicio en el ámbito penal. Bueno, el País Vasco lo tiene en más lugares, pero es prácticamente una experiencia única en el territorio español. Es un servicio de mediación en el ámbito penal y produce magníficos resultados ese contacto entre víctima y agresor, por decirlo de alguna manera, o delincuente, ese contacto con un mediador, con una persona especialista en la materia y que permite, por decirlo de alguna manera, comprender a cada uno la posición del otro. Y eso, según a mí me dicen... Pero un contacto personal entre la víctima... Un contacto personal, en unas sesiones de mediación, evidentemente debidamente regladas, debidamente practicadas, y realmente las conclusiones que se suelen sacar son bastante buenas desde la perspectiva justamente aquí de la víctima. Normalmente las víctimas son bastante reparadas en su entidad como personas de esas sesiones de mediación. Diría que el municipio de Baracaldo, bueno, todo el partido judicial de Baracaldo son municipios seguros. Yo creo que sí, yo creo que son municipios seguros. El municipio de Baracaldo tiene sus peculiaridades, evidentemente, somos margen izquierda, todos lo sabemos. Eso conlleva una determinada tipología delictiva, obviamente, diferente a la que tenemos, por ejemplo, en el municipio vecino derecho.
pero yo creo que sí que es un municipio seguro, no tiene unas cargas de incidencia delictiva excesivas ni superiores a la media, ¿no? Pero no sé cuáles pueden ser esas diferencias entre Baracaldo y Oecho. Pues, o sea, sé cuáles son las diferencias entre el municipio de la margen derecha y la margen izquierda, pero no a nivel delictivo, no lo veo. Pues sí, vamos a ver, nosotros tenemos una delincuencia un poco, no sé cómo lo llamaría yo, más burda, si se me permite, más de delito común, más de delito pues del típico robo con fuerza en una vivienda o en una lonja, más del tipo del robo con violencia del tirón y de todo lo demás. No significa que en la otra parte no las haya, pero evidentemente en la otra parte lo que hay son más delitos, por decirlo de alguna manera, de guante blanco, de puño blanco, más delitos un poquito más refinados en cuanto a su comisión. Entiendo además que el juez tiene que modernizarse continuamente, porque los delitos también están modernizándose, pues todo el tema de internet, todo el tema pues pornografía, por ejemplo, a través de la red, o temas como las agresiones a las mujeres. No sé si eso, la formación va dentro de las labores o lo tiene que hacer a título personal. Siempre hay que hacerlo a título personal porque bueno, pues cuando te llega un asunto de estos, no es justamente al día siguiente de que hayas terminado un curso. El Consejo General del Poder Judicial ofrece unos cursos de formación, por supuesto, que están bastante adaptados a las necesidades de los jueces y magistrados, y bueno, pues se participa en ellos o no en función de lo que cada uno quiere. No son obligatorios, son voluntarios y cada uno pues decide si participa o no en ellos. Pero obviamente pues siempre te encuentras con un asunto sobre el que no has recibido una formación específica y tienes que formarte por tu cuenta, teniendo en cuenta también que la formación por tu cuenta pues consiste muchas veces en dejarte asesorar por gente a lo mejor de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sí que conoce la materia de una manera clara, y teniendo en cuenta también que tu formación más fundamental, tampoco hay que perder la perspectiva, tu formación más fundamental tiene que ser la jurídica, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es garantizar jurídicamente que lo que se vaya a hacer porque la policía te lo esté proponiendo o porque tú pienses que se debe de hacer esté jurídicamente permitido. Y eso es algo que, bueno, que tampoco varía tanto. Ahora que he citado a las policías, por ejemplo, ¿cómo se siente un juez cuando tiene que dejar libre a alguien que considera que es culpable, pero que ha habido eso que llamamos ahora defecto de forma, que estamos aprendiendo tanto en la televisión y todas estas series? O sea, ¿tan válido es hacer una escucha ilegal, entre comillas, o muy mal? O no hacerlo con los guantes, no sé. Un juez se siente muy mal. Un juez se siente muy mal en general siempre que tiene que poner en la calle o que tiene que absolver a una persona cuando está convencido de que esa persona es culpable. Pero hay ocasiones en las que no te queda otro remedio. Cuando encima eso se debe a un defecto de forma que puede ser imputable a ti, mucho más todavía, obviamente, porque ahí sí que cuando es el sistema, ese sistema garantista, como decimos antes, el que impide que se le pueda condenar por ese sistema de garantías que tenemos, pues bueno, pues lo único que tienes que asumir es que ese es el sistema en el que jugamos y ese es el sistema en el que nos encontramos, y que además, como yo mismo digo, a mí me parece muy positivo. Pero cuando se debe a un error tuyo o de otra persona, un error humano, pues realmente te sientes muy mal, te sientes muy mal. Hay que procurar que no ocurra. Seguramente que el juez decano de Baracaldo está esperando que le pregunte caso Bárcenas, todos estos casos tan polémicos y políticos. ¿Irá a la cárcel? Ahora está en la cárcel Bárcenas, pero por mucho tiempo. Bueno. Cuando un político, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, repetimos, se ve implicado y pasa a ser presuntamente culpable, el Poder Judicial se ve con las manos atadas, se ve con muchas presiones. Eso habría que preguntárselo a lo mejor al juez Ruz, o a la juez Alaya, o al juez de Palma de Mallorca, no lo sé. O igual a otros que no conocemos y en pueblos pequeños se ven en esta misma situación. También, seguro. Vamos a ver, yo sí que tengo una cosa clara. Los jueces no sucumbimos a esas presiones. Nos podemos equivocar, podemos hacerlo mal, pero no creo que haya, y en esto sí que pongo la mano por todos mis compañeros, no creo que haya ningún juez que se deje influenciar. Eso sí que lo tengo claro. A partir de ahí, ¿el señor Bárcenas va a estar mucho o poco en la cárcel? Bueno, algunos dirán que ha tardado mucho en entrar, otros dirán que no pensaban que iba a entrar. También. En principio, mientras alguien
siga sosteniendo que debe estar en la cárcel y el juez considere que debe seguir. Pero noto un poco de un cierto corporativismo, ¿no? No, no es corporativismo. Yo lo que creo es que es importante trasladarle a la gente el papel del juez, lo que realmente es un juez, no solo a la gente. A mí esto yo creo que es bueno que todos sepamos lo que puede hacer un juez y lo que no puede hacer. Para que el juez que sea haya metido a Bárcenas a la cárcel, alguien se lo ha tenido que pedir. Por mucho que yo considere que Bárcenas tiene que ir a la cárcel, si nadie me lo pide no le puedo meter en la cárcel. Eso es curioso, pero es bueno que todo el mundo lo sepa. Y en esa misma línea, en la medida en que a mí me lo hayan pedido y esa petición, por decirlo de alguna manera, o esa se siga manteniendo, él podrá seguir estando en la cárcel, o quizás no, pero decidiré yo. Pero en el momento en que todos me pidan que le suelte, tendré que soltarle. Eso es importante saberlo. A partir de ahí, pues evidentemente son otros los que tienen la función de solicitar del juez la adopción o no de medidas cautelares. Y evidentemente, contra las resoluciones de cada juez, caben recursos ante otros jueces. No le he preguntado que por el tema de las tasas judiciales, eso va en detrimento a la hora de poner denuncias, que también tiene su punto positivo, ¿eh? Quizás estamos muy acostumbrados a denunciar porque era gratis. Bueno, yo no creo, mire, yo no creo que ocurra eso. Primero, las tasas judiciales, sobre todo a las que afectan, hablando de Baracaldo en concreto, ¿no? Es al ámbito de la jurisdicción civil. En el ámbito de la jurisdicción penal, usted puede seguir denunciando exactamente igual que no paga tasa, ¿no? Pero sí al ámbito de las demandas. Y hay que tener en cuenta que yo creo que nadie va, con honrosas excepciones debidas seguramente a problemas de salud mental, nadie va al juzgado por placer. Yo cuando tengo ganas de pasármelo bien, no voy al juzgado. Bueno, yo disfruto con mi trabajo y a lo mejor sí que iría, pero la mayoría de la gente no iría a un juzgado a pasárselo bien. Por lo tanto, el que va al juzgado normalmente es porque tiene un problema. Otra cosa es que lo encarrile bien o lo encauce bien y el lugar adecuado sea el juzgado o no sea el juzgado, pero obviamente cuando vas al juzgado es porque tienes un problema. Yo no suelo ver a gente allí con muy buena cara, con muy buen talante y disfrutando. Yo creo que la gente que va al juzgado va por necesidad. Y lo que es triste es que se pongan unos obstáculos para el inicio de un procedimiento que puedan hacer a determinadas personas no acudir al juicio y perder sus derechos. A lo mejor, evidentemente, sí que podemos considerar que es exagerado que haya que ir a un juicio cuando una compañía de teléfonos te ha cobrado 200 euros de más en una factura o en 4 y no te lo devuelve por las buenas. Pero es que son mis 200 euros. Y si usted me obliga a pagar 100 para reclamarlo, a adelantarlo, y además a pagar a un procurador y a un abogado, que eso viene añadido, pues a lo mejor yo lo que acabo diciendo es ¿qué voy a conseguir con los 200? Que me devuelvan los 200, pero si para eso tengo que adelantar 100 y además pagar otros 300 al abogado y al procurador. Usted lo ha dicho, el pensamiento es ese, ¿para qué voy a iniciar un proceso judicial si al final me voy a gastar más de lo que voy a sacar? En ese caso o en otro que se declare insolvente, por ejemplo, que existen. Por ejemplo, entonces eso es lo que no se puede poner, lo que no se puede permitir, lo que no se debería permitir, en mi opinión. Es decir, no podemos poner cortapisas a la gente que tiene un problema. Sí, luego hay otro mecanismo que es muy sencillo y es el de las costas. Las costas están previstas, las costas es los gastos que ha originado un procedimiento y está previsto que el juez, cuando dicte la resolución definitiva, se las imponga a una de las partes, a la otra o a ninguna de las dos, por decirlo de alguna manera. O a las dos. O a las dos, que es lo mismo que a ninguna de las dos. En cualquier caso, ahí está la posibilidad. El que ha venido al juicio de una manera temeraria, se le imponen las costas y tiene que pagar los gastos suyos y los de la otra parte. Ahí está, pero ¿por qué de inicio vamos a tener que privar a los ciudadanos de un derecho, cual es el de acceder ante una injusticia que se ha cometido contra ellos, que ellos sienten que se ha cometido contra ellos y que puede ser cierto que se haya cometido, como esta que yo le digo? ¿Cómo va a litigar un jubilado que está cobrando 650 euros al mes contra una compañía telefónica porque le ha facturado mal durante 6 meses y cuando se ha dado cuenta el señor ha ido allí con las facturas y la compañía telefónica no se ha venido a devolvérselo? Pues evidentemente conseguiremos que eso no se produzca. Seguramente que cualquiera que nos esté viendo está recordando algún caso o alguna circunstancia que ha tenido que ir al juzgado y seguramente que le encantaría transmitirla. Es bueno que los juicios o el juzgado en abstracto o los jueces estén en los medios de comunicación, estén en las noticias. Sí, es interesante. Yo siempre he dicho, se habla mucho de los jueces estrella y se pregunta. No, bueno, yo creo que no hay jueces estrella. Es decir, el juez estrella... El juez estrella por antonomasia es Garzón. Sí, pero el juez estrella por antonomasia era Garzón. No, ¿quién hizo que Garzón fuera juez estrella? Él estaba en un lugar
en el que había unos casos que de repente o sin de repente empezaron a interesar a la opinión pública, quizás a los medios de comunicación. Y evidentemente yo creo que ¿por qué él va a renunciar a dar esas explicaciones a los ciudadanos? No nos engañemos, el procedimiento judicial en principio es secreto, pero luego las sentencias, las resoluciones finales son públicas y los actos del juicio, las vistas, son públicas. Usted puede ir mañana a Baracaldo y se mete en la sala de vistas y ve todos los juicios que haya. No hay ningún problema, son públicas y así tienen que ser, es una garantía del ciudadano. Bueno, esa publicidad en el siglo XX y en el XXI que estamos se transmite y se realiza a través de los medios de comunicación. Y cuando estamos hablando de operaciones de un ámbito tan extenso como las que Garzón o cualquier otro de los magistrados de la Audiencia Nacional ha llevado, pues es que interesan en todas partes. Entonces no vale con que Garzón lo diga en un petit comité, en una sala de su juzgado. Entonces, ¿cuál es la manera de que el ciudadano de Cádiz se entere de que han alijado un buque en mitad del mar en La Coruña con 3 toneladas de cocaína? Pues que salga en los medios, como además los medios de comunicación, que es al revés, son los medios los que acuden al juzgado y evidentemente dicen, oye, este tema nos interesa. Bien, pues yo creo que no está mal que el juez al que le dicen este tema nos interesa, le reciba, ¿no?, y hable con ustedes en la medida en que él sabe que puede hablar. Y yo creo que eso es bueno, y es lo que estoy haciendo yo aquí. Sí, pero luego se establece un juicio paralelo y entonces de alguna forma se forman las tertulias y ya a una persona ya la condenamos o la dejamos libre. En función de ese juicio paralelo de la calle, de los que no tenemos ni idea de ningún procedimiento judicial, ¿y qué le queda al juez? Una presión por encima. Pero lo que sí que creo es que, efectivamente, quizás sí, pero yo creo que el juez, a ver, esto suena quizás mal, suena quizás prepotente, pero está preparado para soportar las presiones. Sabe, vamos a ver, los jueces sabemos, cuando decidimos que vamos a hacer esto, sabemos que nos pueden llegar presiones indirectas, por supuesto, y estamos incluso preparados para que nos lleguen las directas, aunque las directas obviamente son denunciables y deben denunciarse. Pero estamos muy preparados para las indirectas. Y desde luego, le vuelvo a decir, todo el mundo es humano y todo el mundo pues tiene sus miedos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ahí sí que quizás yo creo que los jueces no cojeamos, de verdad, o sea, cojearemos en otras cosas, en eso no hay ningún juez que por presiones cambie el sentido de lo que iba a decir. ¿Qué opina del juzgado popular? Yo soy un partidario del jurado popular. Pero no tenemos cultura, esto es como lo del alquiler, tenemos cultura de comprarnos una vivienda, aunque luego no podamos pagarla, y no de alquiler. Y lo del jurado popular tampoco. Bueno, yo creo, bueno, estamos preparados. Yo es que creo que no hay que estar preparado, pero a mí me gusta, en cierta manera, para que los ciudadanos sean conscientes de lo que hace el juez. Es decir, es una manera, es a la inversa, es decirle al ciudadano, mira, tú que muchas veces criticas mucho a los jueces y que casi nunca hacen bien las cosas a tu juicio, pues ahora vas a ponerte aquí. Con una diferencia, además, los jurados lo único que hacen es valorar pruebas, es decir, decir si se creen que eso está acreditado o no con lo que allí han visto, que son los testigos, que son los peritos, que son los documentos que se aporten, y dicen, bueno, pues después de ver todo esto, después de ver a 4 testigos que me han dicho que sí, que él la apuñaló, y después de ver a otros 3 que me han dicho que no la apuñaló porque estaba con ellos, yo me creo a estos 4. Eso es lo que hacen los ciudadanos, y por lo tanto le declaro culpable. Eso es lo único que hacen. Que eso no significa la sentencia. No, luego la sentencia se pone. Lo que pasa es que ya hay un veredicto de culpabilidad. Luego es el juez, el magistrado presidente, el encargado de calificar jurídicamente esos hechos y decir si eso es un homicidio o si eso es un asesinato, en función también de lo que ellos hayan ido diciendo y considerando acreditado y probado. Pero lo más importante y lo fundamental de la labor de ese jurado es valorar la prueba, que es algo, bueno, que tampoco hay unas normas sobre cómo se valora una prueba. Hay unas normas, sí, pero la mayoría de la prueba no está tasada. Es decir, el que yo me crea un testigo sí y a otro no, tampoco tiene mayor fundamento. Sí, hay que ir a los hechos, ¿no? Efectivamente, y luego decir por qué me creo a lo mejor a estos 4 que a estos 3. Pues quizás porque estos 3 tienen parentesco con ellos, quizás porque estos 4 no lo tienen, quizás, bueno, pues argumentos que apuntan a ese área. ¿Se ha visto usted en algún juicio con jurado popular? No, yo no he estado en juicios. Nosotros... Porque son de asesinato, de homicidio... Sí, nosotros lo único que hacemos es instruir todo ese procedimiento. Nosotros, yo ahora, por ejemplo, en mi juzgado se ha llevado ahora, y ahora mismo lo hemos elevado a la audiencia, dentro de no mucho, supongo que se celebrará el juicio con jurado popular, en principio, por un
homicidio, asesinato, ahí está la calificación que se verá después, de un ciudadano pues, justo detrás, en la zona de Baracaldo, en la zona del Megapark, la zona de la discoteca Rockstar, que ocurrió pues, en la madrugada del 1 de mayo, creo que fue, del año pasado. Sí, sí. O sea, pues ese asunto, nosotros hemos hecho toda la investigación, ha sido una investigación compleja y bueno, pues ahora mismo ya hemos terminado toda la instrucción y ya se lo hemos remitido a la audiencia para que la audiencia, que es la encargada de enjuiciar, por eso digo, los tribunales de jurados solo se constituyen en el ámbito de la audiencia provincial, por lo tanto los juzgados ni de instrucción ni de lo penal conocemos de esos procedimientos, nada más que en la fase de instrucción, de investigación. Una serie de preguntas, ahí sí que le pediría una brevedad ya para finalizar. La delincuencia en Euskadi proviene del desempleo, la exclusión social y la crisis. ¿Verdad o falso? Con matices. Vale. Lo agrava. Esta situación evidentemente agrava la delincuencia y eso yo sí que estoy convencido, pero tampoco nos engañemos, ha habido situaciones y más en el País Vasco en las que pues, esta crisis no se veía y no existía y seguía habiendo delincuencia. Y delincuencia común, que es a la que voy. Sí, a la que más nos consideramos víctimas cualquiera de los ciudadanos. Al hilo un poco del anterior también, ¿la inmigración lleva paralelo un aumento de la violencia? No, hay que tener en cuenta que, bueno, no. ¿Los menores delincuentes son impunes ante la ley? No son impunes. Es cuestionable la regulación actual en materia de responsabilidad penal del menor. A mí, honestamente, pues lo voy a decir, me plantea dudas, bueno, pues porque se atiende a un criterio puramente de la edad, puramente cronológico, y quizás hay que atender más a otros factores de desarrollo mental. Y bueno, pues porque sí que es cierto, y en Baracaldo en concreto, en mi juzgado, antes de que yo empezara a ejercerlo, pues hubo un caso muy significativo en el que un menor, que al día siguiente cumplía los 18 años y por lo tanto dejaba de ser menor, pues presuntamente cometió un hecho muy grave, y, bueno, presuntamente ya no, porque está condenado, cometió un hecho muy grave que fue pues, asesinar a su madre y creo que a un hermano. Y sin embargo, pues evidentemente es curioso, ¿no? Fue el día anterior a cumplir los 18 años y eso le ha supuesto una condena mucho más reducida que la que le hubiera supuesto si lo hubiera cometido al día siguiente. Cosa que presuntamente él ya sabía. Habría que tomar, ya para finalizar, habría que tomar medidas contra los delincuentes con reiteradas detenciones y que están en la calle. Con cuidado, con cuidado. A ver, cuando una detención no es sinónimo de nada. Sí que es cierto que no a todo el mundo se le detiene, pero también es cierto que el hecho de que te detengan no significa ni que seas responsable de ningún hecho ni que se te condene por nada. Esa es una de las cuestiones que hay que dejar claras. Hay mucha gente a la que se la detiene y luego sale absuelto. Sí. Y hay mucha gente a la que se la detiene y luego acaba condenado por una falta, que es una infracción puramente venial, puramente poco grave. Y tampoco por eso está justificado determinados agravamientos. Ya hay agravamientos previstos. Ya se dice que cuando una persona comete varias faltas seguidas, contra el patrimonio en concreto, lo que se hace, porque hasta ahora, hasta el día de hoy, en ese Código Penal futuro que parece ser que va a venir, parece ser que esto va a cambiar un poco, pero hasta ahora la diferencia entre el delito y la falta, por ejemplo, de hurto, está en la cuantía. Todo lo que sea que tú te lleves cosas, hasta 400 euros es una falta y a partir de 400 es un delito. Bien, pero si yo me llevo varias cosas en varios días seguidos o en varios fines de semana seguidos, se suma todo y acabo entrando por un delito. Bien, eso ya está previsto. ¿Eso supone una mejora? No, yo no he visto que el profesional, por decirlo de alguna manera, de la falta de hurto se asuste por el hecho de que cometiendo 4 seguidos puede estar hablando de un delito y deje de cometerlos. Hay recortes, como los hay, o sea, el sistema judicial. ¿Se solucionarían más problemas dando más personal, dando más medios? Sin duda. Sin duda personal además a todos los niveles. Hay sitios en los que lo que se necesita son jueces, en casi todas partes, hay sitios en los que se necesitan funcionarios también y hay sitios en los que se necesitan otros profesionales cualificados y especializados también. Se necesita un equipo muy potente, por ejemplo, ahora que estamos entrando en esto que usted decía, en materia de delitos informáticos y en materia de delitos económicos, por ejemplo, sí que sería bueno contar con unos magníficos asesores independientes,
pues que evitaran a lo mejor, no sé, que llegara una comunicación de Hacienda diciendo determinadas cosas que luego se ve que no son muy adecuadas, ¿no? Pues a ver si todo mejora, todo en la sociedad, también el sistema judicial. Ha sido un placer tenerle con nosotros, juez, sobre todo por esa cercanía y por permitirnos entrar también y conocer también lo que es el mundo judicial. Para nosotros es el gran desconocido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y el placer ha sido mío. Gracias de nuevo también a todos ustedes. Hoy este tiempo de entrevista, miércoles, mañana jueves, tiempo de debate. Debate sobre el estado de la ciudad. Baracaldo, les esperamos a esta misma hora mañana. Gabón, muy buenas noches.